El tema que a continuación vamos a trabajar se titula Optimización de funciones de dos variables. Las habilidades que se buscan desarrollar durante este presente tema es encontrar los extremos relativos de una función de dos variables y aplicar la optimización de funciones de dos variables a contexto real. Un ejemplo de aplicación real de este tema es el siguiente. Una empresa produce dos tipos de artículos A y B. El costo de fabricar un artículo de tipo A es de 4 unidades monetarias y el costo de B es de 6 unidades monetarias. Las ecuaciones de demanda están dadas por la cantidad de A es igual a 10 menos 2 veces el precio de A más el precio de B, y la cantidad de B es igual a 9 más el precio de A menos el precio de B, expresada en cientos de unidades. Calcule los precios de ventas que maximizan la utilidad. Vamos ahora a hablar acerca de la teoría de máximos y mínimos en varias variables. El desarrollo de la teoría de máximos y mínimos en funciones de varias variables es una extensión del caso de funciones de una sola variable. Es decir, es posible hallar máximos y mínimos para funciones de más variables. Veamos ahora la definición de extremo relativo. Una función f en dos variables tiene un máximo relativo en el punto x sub 0 y x sub 0 si f de x sub 0 y x sub 0 es mayor o igual a f de x, y para todo x, y en una región rectangular que contenga al punto x sub 0 y x sub 0. Similarmente, la función tiene un mínimo relativo en el punto x sub 0 y x sub 0 si f de x sub 0 y x sub 0 es menor o igual a f de x, y para todo x, y en una región rectangular que contenga al punto x sub 0 y x sub 0. Muéstrese y obsérvese esta gráfica. De esa gráfica se observa que hay un mínimo relativo en el lugar señalado. Y en cambio en esta otra gráfica se observa que hay un máximo relativo en el lugar señalado. Los máximos relativos corresponden a los picos o cimas de las montañas y los mínimos relativos a los hoyos o pozos. En los picos, alguna de las dos derivadas parciales no existen, y en los pozos o cimas de la montaña las dos derivadas parciales son cero. En todo este desarrollo supondremos que f es una función con derivadas parciales continuas. La pregunta es ahora, ¿cómo se hallan los extremos relativos de una función de dos variables? Bueno, para ello vamos a utilizar el siguiente teorema. Si f tiene un máximo o un mínimo relativo en x sub 0 y x sub 0 y las derivadas parciales existen en ese punto y en puntos cercanos a este, entonces la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x sub 0 y x sub 0 es igual a 0 y además la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en x sub 0 y x sub 0 es también igual a 0. De manera análoga a la teoría en una sola variable, si un punto x sub 0 y x sub 0 es tal que la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0 y x sub 0 es igual a 0 y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto x sub 0 y x sub 0 es igual a 0, no implica que allí se alcance un extremo relativo. Ahora veamos la definición de puntos críticos. Un punto de coordenadas x sub 0 y x sub 0, tal que la derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x sub 0 y x sub 0 sea igual a 0, y la derivada parcial de f con respecto a y evaluada en el punto x sub 0 y x sub 0 sea igual a 0, se lo denomina un punto crítico de f. De manera similar al caso de funciones de una sola variable, existen funciones como la silla de montar donde las derivadas parciales son 0 en el punto crítico y sin embargo en ese punto no se alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo. Llamaremos un punto silla a un punto x sub 0 y x sub 0 donde las derivadas parciales se hacen 0 y sin embargo no se alcanza ni un máximo ni un mínimo relativo. Por ejemplo, encontrar los puntos críticos de la función f de x, y que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más x por y menos 2y más 10. Resolución. Paso 1. Conseguimos primero las derivadas parciales de primer orden. Es decir, vamos a hallar la derivada parcial de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a y. Ahora bien, si derivamos parcialmente a f con respecto a x, se obtiene que esto es igual a 2x más y. Y si derivamos parcialmente a f con respecto a y,
obtenemos que esto es igual a 2y más x menos 2. Paso número 2. Planteamos el sistema de ecuaciones, donde la derivada parcial de f con respecto a x se haga igual a 0 y la derivada parcial de f con respecto a y también se haga igual a 0. En este caso queda que 2x más y es igual a 0 y que 2y más x menos 2 sea igual a 0. Entonces tendremos 2x más y igual a 0 y x menos 2y igual a 2. Y al resolver nos queda que x es igual a menos 2 tercios y que y es igual a 4 tercios. En conclusión, el único punto crítico es menos 2 tercios, punto y coma, 4 tercios. Veamos a continuación otro ejemplo. Encontrar los puntos críticos de la función f de x, y, que es igual a x al cubo más y a la cuarta menos 12x menos 2y al cuadrado. Resolución. Paso 1. Conseguimos primero las derivadas parciales de primer orden. Si derivamos parcialmente a f con respecto a x, vamos a obtener 3x al cuadrado menos 12. Y si derivamos parcialmente a f con respecto a y, vamos a obtener 4y al cubo menos 4y. Paso número 2. Planteamos el sistema de ecuaciones, donde la derivada parcial de f con respecto a x se iguala a 0 y donde la derivada parcial de f con respecto a y también se iguala a 0. En ese caso queda que 3x al cuadrado menos 12 es igual a 0 y que 4y al cubo menos 4y es igual a 0. Entonces, 3 por x al cuadrado menos 4 es igual a 0 y 4y por y al cuadrado menos 1 es igual a 0. De esto, al seguir factorizando, va a quedar que 3 por x más 2 por x menos 2 es igual a 0 y que 4y por y más 1 y por y menos 1 es igual a 0. Y al resolver nos queda que x es igual a más menos 2 y que y es igual a 0 o y es igual a más menos 1. Los puntos críticos en este caso están dados por todas las combinaciones de las soluciones de x y y. Ellas son el punto de coordenadas 2, 0, el punto de coordenadas 2, menos 1, el punto de coordenadas 2, 1, el punto de coordenadas menos 2, 0, el punto de coordenadas menos 2, menos 1 y finalmente el punto de coordenadas menos 2, 1. Criterio de las segundas derivadas para clasificar los puntos críticos. Este criterio es la versión del criterio de la segunda derivada para clasificar puntos críticos de una función en una sola variable. Esta versión para dos variables se basa en una cantidad d que depende de x0 y x0. Si esta cantidad es positiva o negativa, se concluirá si la función f alcanza o no un extremo relativo en ese punto. Luego, si tiene extremo, se procederá a examinar si es máximo o mínimo relativo a través de la segunda derivada parcial de f con respecto a x. Criterio de las segundas derivadas. Sea f una función de dos variables y x0 y x0 un punto crítico de f donde las primeras derivadas parciales se anulan, tal que en una vencida de este punto las segundas derivadas parciales son continuas. Sea d una función que está en términos de x0 y x0, que se define como la segunda derivada parcial de f con respecto a x en x0 y x0 por la segunda derivada parcial de f con respecto a y en x0 y x0 menos el cuadrado de la derivada parcial cruzada de f con respecto a x y con respecto a y evaluada en x0 y x0. Y a partir de este se desprenden tres casos. Caso número 1. Si d es mayor que 0, entonces se alcanza un extremo relativo en x0 y y0. Ahora bien, de acá se van a desprender dos casos. Si la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto x0 y x0 es mayor que 0, entonces f de x0 y x0 es un mínimo relativo. Si la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluada en x0 y x0 es menor que 0, entonces el f de x0 y x0 es un máximo relativo. Caso número 2. Si d es menor que 0, entonces el f de x0 y x0 no es un extremo relativo, y en este caso será pues un punto silla. Caso número 3. Si d es igual a 0, el criterio no es concluyente. Observaciones y comentarios. Observación número 1. Si un punto crítico no es un extremo local, entonces se llama punto silla de f. Observación número 2.
resulta útil memorizarse la fórmula D como un determinante. Como la determinante de la matriz cuadrada de orden 2, donde la primera fila está formado por la segunda derivada parcial de f con respecto a x y la segunda derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, donde la segunda fila está formada por la derivada parcial de f con respecto a y con respecto a x y la segunda derivada parcial de f con respecto a y, que al operar resulta entonces como el producto de la segunda derivada parcial de f con respecto a x con la segunda derivada parcial de f con respecto a y, menos el cuadrado de la derivada parcial cruzada de f con respecto a x y con respecto a y. Por ejemplo, clasifique el punto crítico de f de x, y, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más xy menos 2y más 10. Resolución. Conseguiremos los puntos críticos, pero nosotros ya sabemos que el punto crítico de esta función es el punto de coordenadas menos 2 tercios y 4 tercios, ya que fue uno de los primeros ejemplos resueltos en este tema. Paso número 2. Para clasificar el punto crítico debemos primero obtener las segundas derivadas. Veamos. La segunda derivada parcial de f con respecto a x sale 2. La segunda derivada parcial de f con respecto a y sale igual a 6y, en tanto que la derivada parcial de f con respecto a x y luego con respecto a y, esta es igual a menos 3. Construimos d, pero recuerde que d de x, y es igual a el producto de la segunda derivada parcial de f con respecto a x por la segunda derivada parcial de f con respecto a y menos el cuadrado de la derivada parcial cruzada. Al reemplazar obtenemos entonces que d, que depende de x, y, es igual a 2 por 6y menos menos 3 elevado al cuadrado. Y al operar resulta que eso es igual a 12y menos 9. Paso número 3. Ahora vamos a reemplazar el punto crítico en d y vamos a concluir a partir de ese. Si reemplazamos el punto crítico, que es menos 2 tercios y 4 tercios en d, obtenemos entonces que esto es igual a 12 por 4 tercios menos 9. Y esto es igual a 16 menos 9 y esto es igual a 7. Como d salió mayor que 0, entonces hay dos posibilidades, que haya un máximo o que haya un mínimo. Pero para eso necesitamos conocer qué signo tiene la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto crítico. Bien, la segunda derivada parcial de f con respecto a x en el punto crítico obtenido en el paso 1 resulta que es igual a 2. Ahora haremos uso del teorema. Como d evaluado en el punto crítico es mayor que 0, y como la segunda derivada parcial de f con respecto a x evaluada en el punto crítico también salió mayor que 0, entonces en dicho punto crítico se alcanza un mínimo relativo. ¿Recuerdas el problema motivador? Veamos, una empresa produce dos tipos de artículos A y B. El costo de fabricar un artículo del tipo A es de 4 unidades monetarias y el costo de B es de 6 unidades monetarias. Las ecuaciones de demanda están dadas por la cantidad de A es igual a 10 menos 2 veces el precio de A más el precio de B, y la cantidad de B es igual a 9 más el precio de A menos el precio de B, expresada en cientos de unidades. Calcule los precios de venta que maximizan la utilidad. Resolución. Debemos de obtener la función de utilidad conjunta. Ella puede ser obtenida por la relación utilidad es igual a la utilidad de A más la utilidad de B. Para calcular la utilidad de A planteamos que la utilidad de A es igual al ingreso de A menos el costo de A. Pero recuerda que ingreso es igual al precio por cantidad. Entonces tendremos entonces que la utilidad de A es igual al precio de A por la cantidad de A menos 4 veces la cantidad de A, porque recuerda que el costo de fabricar un artículo de A es de 4 unidades monetarias. Ahora, pero nosotros sabemos que la cantidad de A es igual a 10 menos 2 veces el precio de A más el precio de B. Entonces con ello nos queda que la utilidad en A es igual a el precio de A que multiplica A 10 menos 2 veces el precio de A más el precio de B menos 4 veces que multiplica A 10 menos 2 veces el precio de A más el precio de B. Y al operar resulta entonces que la utilidad de A es igual a menos 2 veces el precio de A elevado al cuadrado, más el producto del precio de B por el precio de A, menos 40, más 18 que multiplica el precio de A, menos 4 veces el precio de B. Similarmente obtenemos que la utilidad de B es igual al ingreso de B menos el costo de B.
pero recuerda que el ingreso es igual al precio por cantidad. Entonces tendremos que la utilidad de B es igual al precio de B por la cantidad de B menos 6 veces la cantidad de B, porque recuerda que producir una unidad de B cuesta 6 unidades monetarias. Pero recuerda también que la cantidad de B se puede escribir como 9 más el precio de A menos el precio de B. Al reemplazar entonces obtenemos que la utilidad de B es igual al precio de B que multiplica A, 9 más el precio de A menos el precio de B, menos 6 que multiplica A, 9 más el precio de A menos el precio de B. Al operar resulta entonces que la utilidad de B es igual a menos el precio de B elevado al cuadrado, más el precio de B por el precio de A menos 54, menos 6 veces el precio de A más 15 veces el precio de B. Y aquí entonces la utilidad conjunta, que es igual a la utilidad de A más la utilidad de B, resulta que es igual a menos 2 veces el precio de A al cuadrado menos el precio de B elevado al cuadrado más 2 veces el precio de A por el precio de B más 12 veces el precio de A más 11 veces el precio de B menos 94. Ahora vamos a conseguir los puntos críticos. Para ello lo que tenemos que hacer es derivar parcialmente la utilidad con respecto al precio de A y derivar parcialmente la utilidad con respecto al precio de B, y a ambas utilidades parciales igualarlas a 0. Con ello formulamos el siguiente sistema de ecuaciones. Menos 4 veces el precio de A más 2 veces el precio de B más 12 es igual a 0, y menos 2 veces el precio de B más 2 veces el precio de A más 11 igual a 0. Que al resolver obtenemos entonces que el precio de A es igual a 23 medios y el precio de B es igual a 17. Tenemos entonces un único punto crítico. Pasamos a clasificarlo. Para ello requerimos la segunda derivada parcial de la utilidad. Veamos entonces. La segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al precio de A resulta menos 4. La segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al precio de B resulta que esto es igual a menos 2. Y la derivada parcial cruzada resulta que es igual a 2. Ahora calculamos D, que va a depender del precio de A y del precio de B. Y esto es igual al producto de la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al precio de A por la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al precio de B menos el cuadrado de la derivada parcial cruzada de la utilidad con respecto al precio de A y con respecto al precio de B. Al reemplazar entonces nos queda que D, que depende del precio de A y del precio de B, es igual a menos 4 por menos 2 menos 2 elevado al cuadrado. Y al operar resulta que esto es igual a 4. Al evaluar D en el punto crítico 23 medios, punto y coma 17, evidentemente nos da positivo. Entonces se alcanza un extremo relativo en ese punto. Y además, como la segunda derivada parcial de la utilidad con respecto al precio de A evaluada en el punto crítico es menor que 0, concluimos que se alcanza un máximo relativo en ese punto. Se recomienda trabajar con 2 libros. El primero de ellos es Arya, con el título de Matemática aplicada para la administración, y el de Hausler con el título de Matemática para Administración y Economía.